Siguiendo con toda la energía y el power en este Congreso de Liderazgo 2022, tengo el honor de presentar a otro gigante, uno más de todos los que han pasado por este gran Congreso. Carlos Portales es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias Políticas, MBA en Negocios Internacionales y doctor en Economía y Dirección de Empresas. Cuenta con una amplia experiencia como académico en diversas universidades, tales como la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Navarra y Lake Forest College. Además, se ha desempeñado como consultor y director de diferentes empresas desde el 2004, asesorando a reconocidas organizaciones tanto del ámbito público como privado en materia de estrategia, ética para los negocios, organización, gestión de personas y relaciones laborales. Un honor tenerte acá, Carlos. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hoy día quiero presentarles algunos temas sobre los nuevos liderazgos que las compañías en Chile y en realidad en todo el mundo necesitan. Estos liderazgos están asociados a un nuevo modo de entender las empresas. Precisamente eso es lo que quiero conversar hoy día con ustedes. La presentación la he titulado Cum Panis. Ya vamos a explicar qué significa este término y particularmente quiero hablar sobre el liderazgo para la productividad y la humanidad bajo este concepto. Cum Panis, y esta fue la motivación que tuve para la presentación, viene a dar nombre a lo que hoy día entendemos por compañía. Cuando hablamos de empresa, hablamos de una compañía, empresa igual compañía. ¿Qué significa cum panis? Y de ahí viene el nombre compañía, del latín cum panis, que significa comer el pan juntos, compartir el pan. Por lo tanto, para comer el pan juntos hay que crear el pan, crear valor y compartir el pan. Por lo tanto, se trata simultáneamente de crear valor económico, fabricar, producir ese pan y al mismo tiempo retribuir, distribuir adecuadamente el fruto de ese trabajo, el fruto de esa inversión, el fruto de esa labor conjunta para crear valor humano. Y estos dos elementos, como vamos a ver, se retroalimentan. No sacamos nada hoy día con tener empresas que no apunten a la productividad. Chile en particular, América Latina en general, es un continente y un país muy afectado por la productividad. Hace años que nuestra productividad viene cayendo, es decir, ¿qué somos capaces de hacer con los recursos que tenemos? Eso viene disminuyendo. Por lo tanto, el valor económico, la competitividad que tenemos como país y en particular las empresas ha ido decayendo. Y por otro lado, hemos tenido una serie de situaciones en el ámbito social, político, económico, cultural, que también nos han ido recordando que tenemos ciertos déficits, y déficit particularmente en humanidad. Tuvimos un estallido social, tenemos un cambio inminente en nuestra Constitución, tenemos un conjunto de aspectos en nuestra sociedad que implica fricciones, conflictos, y eso lo hemos vivido con mucha intensidad durante los últimos años. Por lo tanto, lo que está reclamando la sociedad, y en particular también de sus empresas, es humanidad. Es cómo generamos valor, desarrollo humano integral dentro de cada una de las organizaciones que existen en el país, en el continente, y eso en particular hay un llamado ahí a las empresas. Por lo tanto, este círculo virtuoso que ustedes ven en la lámina, en que no es posible generar productividad, mayor valor económico, contando con el compromiso de los trabajadores, de cada una de las personas que opera allí, si es que no se genera al mismo tiempo humanidad, un desarrollo humano integral en lo material, en el desarrollo profesional y en la calidad de vida que tienen las personas al interior de las empresas. ¿Cómo lograr una organización que refleje este cum panis, este crear y compartir el pan? Bueno, ¿cómo crear este valor económico y desarrollo humano integral? Las organizaciones hoy día se les piden al menos 5 cuestiones muy centrales. Uno es que haya alineamiento y resiliencia dentro de la organización, o sea, cómo todas las personas van en la misma dirección y al mismo tiempo lo hacen con la fuerza necesaria para darle sostenibilidad a cualquier proyecto de empresa. Poner al cliente al centro, no hablamos solamente de un esfuerzo, de un alineamiento porque sí o en cualquier dirección, sino que tiene que ir a responder a las demandas del cliente y no cualquier cliente, no solamente el que compra el producto, sino el cliente sociedad, el cliente comunidad, el cliente medio ambiente, el cliente trabajador, lo que llamamos stakeholders, todos los grupos de interés. El cliente es una manera resumida de plantearlo.
Otra demanda que tienen las empresas hoy día es entregar seguridad psicológica, agilidad e innovación. Las personas hoy día en una organización, si queremos productividad y desarrollo humano integral, no pueden tener miedo, no pueden tener temor. Tiene que haber seguridad psicológica para lograr agilidad y la innovación que requiere precisamente el responder a las demandas de nuestros clientes y de los stakeholders y mantener ese alineamiento y esa resiliencia. Evidentemente necesitamos también altas capacidades tecnológicas. Hoy día los modelos de negocio están fuertemente apalancados en las capacidades tecnológicas y por lo tanto se requiere mucha capacitación y entrenamiento en esas nuevas tecnologías. Y finalmente también a las organizaciones se les exige ser capaces de atraer, fidelizar y comprometer a las personas generando desarrollo humano para precisamente poder lograr ese alineamiento, esa resiliencia, enfocarse en el cliente, en los stakeholders, lograr esa innovación, esa agilidad y poder utilizar e integrar esas capacidades tecnológicas junto con las capacidades humanas. Entonces los desafíos que tiene la empresa hoy día para lograr este doble objetivo en simultáneo de generar valor económico y generar valor humano son múltiples, como las vemos en esta lámina. Y por lo tanto, para eso requerimos un cierto liderazgo. ¿Qué liderazgo se requiere para abordar estos 5 desafíos al menos? Bueno, un liderazgo que fomente las redes, ¿no? Colaborativas. No se trata de un liderazgo individual, sino que cómo ese liderazgo logra formar redes y diversidad e inclusión, redes diversas e inclusivas a través de toda la organización. Cómo entregar propósito y sentido a las personas que trabajan en la organización si queremos aportar a esos clientes. Y a esos stakeholders. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de la organización? Eso lo tienen que generar fuertemente los líderes. ¿Cómo los líderes facilitan y promueven la honestidad y la cooperación? Queremos organizaciones transparentes, honestas, cooperativas y no individualistas. La innovación, la creatividad y el hacernos cargo de todas estas nuevas demandas de las empresas requiere colaboración y cooperación. Para eso necesitamos también intensa capacitación y coaching, acompañar en el viaje de los trabajadores la incorporación de estas nuevas capacidades tecnológicas y también otras capacidades de trabajo en equipo, de colaboración, las llamadas habilidades blandas. Y finalmente, a los liderazgos para absorber o para hacerse cargo de estos 5 grandes desafíos, se requieren reconfigurar una cultura de empresa. Hoy día las formas autoritarias, las formas individualistas, las formas centradas, miradas hacia adentro, ya no sirven y necesitamos líderes que logren reconfigurar con procesos de cambio, que incorporen, por supuesto, al personal y a los trabajadores, reconfigurar una cultura de empresa que desde un liderazgo cercano, que fomente un contrato psicológico integral, es decir, ese acuerdo entre empresa y trabajadores que sea integral. Esos son al menos 5 grandes competencias que deben acompañar, que los liderazgos deben tener para acompañar este proceso este nuevo proceso que están viviendo las organizaciones y esta demanda por lograr valor económico y valor humano en simultáneo. Lo que pasa, lamentablemente, es que todavía estamos bastante atrás en esta materia. En los desafíos y en las competencias que tienen que tener los líderes, vemos que hay una serie de aspectos que no están bien resueltos. Por ejemplo, no estamos generando desde los liderazgos alineamientos claros y objetivos claros. La gente no comprende cuáles son los objetivos y el sentido de la empresa. Por otra parte, se ve que los apoyos de pares y jefes en el trabajo es insuficiente, particularmente el de los jefes, tanto en aspectos personales como en aspectos laborales. Entonces la pregunta aquí es, ¿dónde están las jefaturas y los líderes? Todos estos datos los hemos ido recogiendo en los últimos años a través del índice de relaciones laborales, ¿cierto? En el cual levantamos información desde Data Lab, la Universidad Católica, en más de 130 empresas. Aquí están representados grandes empresas, medianas y algunas pequeñas. En alineamiento y resiliencia vemos que en el mapa de relaciones laborales, que es la relación entre empresa y trabajadores y sindicatos, vemos que hay bastante paternalismo y transaccionalidad. ¿Dónde están entonces los liderazgos que incorporan, alinean a todo el personal tras un cierto objetivo? Ahí tenemos un déficit y una brecha también. Reconocimiento positivo en el trabajo, fíjense, está muy al debe y entonces ¿cómo vamos a atraer, fidelizar y comprometer? Desde el rol que tienen los liderazgos. Y finalmente, altas capacidades tecnológicas, ¿cómo respondemos a esa necesidad? Con coaching y capacitación. Y vemos que en Chile en promedio, esto es particularmente las grandes empresas, solo están capacitando aproximadamente en promedio 30
horas al año, 30 horas al año, menos de una semana al año, y queremos incorporar competencias tecnológicas, competencias de liderazgo, trabajo en equipo, etcétera. Eso es imposible y ahí hay un déficit desde los liderazgos en cuanto a cómo fomentar esa capacitación y ese coaching. Entonces vemos que tenemos que cerrar unas brechas importantes si queremos abordar los desafíos que tienen las empresas hoy día en Chile desde los liderazgos que queremos instalar. Y por lo tanto, el mismo índice de relaciones laborales nos dice que, fíjense, entre el 2018 y 2019, en una escala de 0 a 5, teníamos un nivel 3,4 y en los últimos 2 años caímos a 2,8. Por lo tanto, quiere decir que ese liderazgo horizontal, empoderador, que está hacia el lado derecho de esa gráfica, ha ido perdiendo terreno y estamos volviendo a estilos verticales, autoritarios, que es exactamente lo contrario del tipo de liderazgos que necesitamos para enfrentar estos nuevos desafíos. En una encuesta de Suma al Trabajo del año 2020, vemos que cuando le preguntamos por ciertos ítems a las personas en términos de su satisfacción dentro del trabajo, los peor rankeados, las dimensiones peor rankeadas tienen que ver con las posibilidades de opinar y participar en la empresa, tiene que ver con el nivel de entretención que te produce tu trabajo, tiene que ver con el nivel de autonomía y libertad para poder decidir, es decir, para participar en las decisiones, tiene que ver con el grado de cooperación que existe entre las áreas, el estilo de liderazgo de su jefe superior, fíjense, tiene solamente un 49% de aprobación, o sea, menos de la mitad de los trabajadores están diciendo me gusta el jefe que tengo, junto a estas otras dimensiones que observamos, ¿no es cierto?, que tienen una debilidad y por lo tanto no estamos llegando con los liderazgos adecuados a los trabajadores y por lo tanto este doble desafío de valor económico y valor humano está siendo difícil de lograr. Estamos teniendo liderazgos autoritarios, como digo, y tenemos, y lo que es más complicado, estamos llenos de seminarios, quizás como este, estamos llenos de artículos, sin embargo tenemos un discurso, una retórica de los liderazgos que necesitamos, sin embargo estamos lejos aún en Chile de lograr esos liderazgos. Esto es un punto muy importante, hay un doble discurso, queremos un tipo de liderazgo, nos juntamos, hablamos sobre él, sin embargo en la práctica, en los hechos y en la realidad, ese liderazgo aún tenemos muchas brechas para lograr alcanzarlo. Una cosa importante, particularmente desde los niveles más altos de liderazgo es donde más déficit tenemos muchas veces. Uno de estos ítems que medimos en el índice de relaciones en Data Lab, el índice de relaciones laborales, observamos que las gerencias son aquellos grupos que menos confían, que menos generan autonomía y delegación de tareas, que tienen menos discusiones abiertas, que tienen una menor transferencia fluida de conocimientos y son un grupo que no está generando la necesaria seguridad y libertad para hablar. Fíjense, cuando, por ejemplo, se hace una capacitación en la empresa, ¿cuántos gerentes generales y gerentes de primera línea van a esas capacitaciones? Muy pocos. ¿Cuánto terreno hacen las gerencias de primer nivel? Muy poco, más bien en la oficina. Entonces estamos viendo una gerencia que se aísla, una gerencia que toma decisiones de manera vertical, no incorpora a los grupos intermedios y el grupo de trabajadores y estamos teniendo problemas con eso y por lo tanto no estamos alcanzando los desafíos que las empresas requieren. Yo diría que incluso tenemos temor a nivel de la gerencia general, temor a los trabajadores, temor a los subordinados, temor a poder tener un diálogo y no necesariamente desde la activación de botones, desde una gerencia general por el cargo que tengo. Ahí tenemos un trabajo importante que realizar. Finalmente, entonces, lo que tenemos que hacer desde el liderazgo es repensar el contrato psicológico completo con los trabajadores. ¿Qué necesidades tienen las personas y nuestros equipos? ¿Y qué liderazgo necesitamos para lograr dar respuesta a esas necesidades que son extrínsecas, materiales, que son intrínsecas, que vienen desde el interior de los trabajadores y que son afectivas? Queremos calidad de vida, buenas relaciones y por lo tanto tenemos un contrato económico, tenemos un contrato un contrato psicológico, un contrato de trabajo, no económico, aquí hay un pequeño error, pero es un contrato de trabajo, de la calidad del trabajo, cuando el trabajador dice no me entretengo en el trabajo, tiene que ver con esto, y finalmente un contrato social y afectivo. Entonces ahí están las necesidades, acá están las posibilidades que tiene un liderazgo y las acciones que debería emprender para lograr ese contrato, esa relación, ese mutuo acuerdo de manera de lograr productividad y valor humano en la organización para absorber estos nuevos desafíos que tienen las empresas. Solo de esa manera vamos a poder lograr abordar, como digo, estos desafíos que están aquí en los círculos y a través de esos liderazgos que
instalan o que con ciertas capacidades logran hacerse cargo de esos desafíos en conjunto con los equipos de trabajo a partir de un contrato o de una revisión de ese contrato psicológico entre empresas, altos directivos, liderazgos organizacionales y el conjunto de los trabajadores. Solo de esa manera y de esa forma en realidad vamos a lograr ese doble objetivo de productividad, valor económico y humanidad y desarrollo integral de aquellas personas que trabajan dentro de la organización y también otros grupos vinculados a ella. Muchas gracias.